Bienvenidos a la cápsula número 2. Mi nombre es Cristian Castrellón y en esta cápsula abordaremos el concepto sobre qué son los criterios de evaluación. Veremos que está conformado por 5 elementos y abordaremos los primeros 2 elementos. ¿Qué son entonces los criterios de evaluación? Son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Las reglas del juego que desde el comienzo defino para yo guiarme en el proceso de evaluación, para no permitirme improvisar y de tal forma que el estudiante también conozca cómo va a ser su evaluación. ¿A qué responde? Pues a una pregunta. ¿Cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Cómo voy a hacer para valorar esos desempeños? ¿Para qué sirve? Pues como ya dijimos, para que sea un punto de referencia de claridad, para no improvisar en la evaluación y que el estudiante sepa cómo va a ser su evaluación. Y por último, ¿qué requiere? Pues establecer las evidencias de aprendizaje que yo voy a observar para determinar el alcance de un aprendizaje y el nivel de desempeño que el estudiante demostró en ese aprendizaje. Veamos entonces los 5 elementos que conforman los criterios de evaluación. Acá los tenemos en forma de rompecabezas y vamos a empezar con el primer y segundo elemento. En las siguientes cápsulas veremos los demás. Entonces, miremos el primer elemento, la selección de los aprendizajes. Y acá se nos presenta una pregunta muy importante. ¿Por qué seleccionar los aprendizajes y no los temas? Cuando miramos nuestras mallas curriculares a la hora de planear, vamos a ver allí la columna de aprendizajes, probablemente, ya que el Ministerio de Educación nos ha entregado diferentes documentos de referencia para que elaboremos esas mallas curriculares. Y también encontraremos muy probablemente una columna donde vamos a hablar de temas o contenidos. Es importante que si estamos hablando dentro de la educación por competencias, enseñar por competencias, nos demos cuenta que los aprendizajes son solamente una excusa los temas son solamente una excusa para lograr los aprendizajes. Los temas no son el centro de nuestro trabajo. Los temas simplemente son el medio por el cual vamos a llevar los aprendizajes. Entonces, vamos a ver allí la columna de temas, por ejemplo, los medios de comunicación. Si yo me centro en esa columna como el eje de mi trabajo, probablemente en la evaluación voy a hacer una pregunta de memorística, que diga cuáles son los medios de comunicación. Pero realmente eso no es lo que a mí me importa. A mí me importa algo mucho más profundo, que el estudiante sepa cuáles son los diferentes medios de comunicación. A mí me importa que logren un aprendizaje. Y allí, por ejemplo, en la columna de aprendizajes vamos a ver un aprendizaje negrilla que dice: evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Ese es el aprendizaje que a mí realmente me interesa lograr. Dado eso, entonces en una valoración escrita yo pondré un escenario donde el estudiante deba evaluar esos diferentes medios o esas diferentes estrategias que los medios emplean para presentar la información, que es algo mucho más profundo que simplemente mencionar los diferentes medios de comunicación. Entonces, es importante también que los coordinadores de las instituciones que están pendientes del desarrollo de las clases, del desarrollo de las guías que los docentes crean, o cuando revisan los cuadros de los estudiantes, dejen de presionar al docente diciéndole: profesor, no ha abordado tantos temas que estaban para este periodo. Hay que quitar eso, porque si no estamos presionando a los docentes para que sigan planeando por temas y sigan con esa preocupación mental de que no han alcanzado el desarrollo de todos los temas del año. Realmente no son los temas lo que se desea desarrollar. Y el coordinador debería estar pendiente, al hacer esos acompañamientos, de cómo va el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Una vez que ya hemos seleccionado los aprendizajes que pretendemos abordar con nuestros estudiantes, tenemos que entonces determinar qué tipos de conocimientos se van a desarrollar durante ese trabajo. ¿Cuáles son esos conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales que van a llevar el desarrollo de ese aprendizaje? Entonces miremos acá. Desarrollar una habilidad implica la construcción de una base de conocimientos. Y esos conocimientos pueden ser de tipo declarativo, que es lo que siempre hemos conocido como el saber saber, dentro de las esferas del saber. Puede ser de tipo procedimental, que es lo que conocemos como el saber hacer,
y puede ser de tipo actitudinal, que es lo que conocemos como el saber ser. Vamos a enfocarnos en los primeros dos, declarativos y procedimentales. Cuando yo hago la planeación, entonces pienso qué tipo de conocimientos declarativos se van a desarrollar allí. ¿Cuáles son esos? Pues los saberes referidos a los conceptos, datos, hechos y principios. Es lo primero que probablemente yo hago a la hora de abordar un aprendizaje, mirar la parte teórica. Y esa parte teórica es importante, pero no puede ir sola. Va totalmente ligada a los conocimientos procedimentales, que son los que están relacionados con el saber cómo, es decir, cómo hacer, permitiendo el uso eficaz, flexible y en contexto del conocimiento declarativo previamente desarrollado. Por lo tanto, consta de algoritmos, sistemas de reglas para hacer inferencias, entre otros procedimientos. Es allí entonces donde yo también me fijo en qué tipo de procedimientos voy a encontrar en el desarrollo de este aprendizaje. Tener claro qué conocimientos declarativos y procedimentales se van a desarrollar en el transcurso de mi trabajo con el estudiante, en el desarrollo de ese aprendizaje seleccionado, me va a permitir a mí saber cómo enseñarlo, cómo acompañarlo y cómo valorarlo. En la siguiente cápsula vamos a profundizar acerca de los diferentes grados de desempeño de estos conocimientos y las taxonomías que nos permiten tener claro ese grado de desarrollo, ese grado de desempeño.